Exministro, amigo, no sé qué cantidad de cosas te diría, pero es un día en el que recordamos a Néstor y te quería tener en el programa, Agustín, para preguntarte, para que, para que nos cuentes, si alguien te preguntara rápido qué fue o qué es Néstor Kirchner para vos. Buen día. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno. ¿Vos a nosotros también? Sí, perfecto. Lo recibo. Recibí el rintón y todo. me reía, me acordaba de eso porque en realidad fue una sesión en la Cámara de Diputados en el Así es. 2018 Ujú. que, que no me acuerdo qué diputado del PRO descalificó a Axel, que Ujú. era en ese momento nuestro vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, y entonces yo ya había tomado la decisión hacía mucho tiempo que la próxima vez que nos denunciaban por alguna cuestión de corrupción no comprobada, como la mayoría de las veces, yo iba a contestar con eso, digamos, ¿no? ¿Desde qué lugar me hablan que tienen un presidente que fue acusado por contrabandista, que, que la historia fue que el delito no, el delito prescribió porque pagaron los impuestos, digamos, ¿no? Claro. Y sí, pagaron los impuestos, pero el delito lo cometieron, digamos, no pagaron los impuestos que habían evadido. Pero bueno, eh, pero sí me acuerdo que ese fin de semana fui a Tandil y a hacer un acto y entré al acto y todos me decían contrabandista. Ah, claro. Sí. Qué lindo, qué lindo. Eso fue así, pero fue un acto de rebeldía porque en ese momento nos decían cualquier cosa, digamos, ¿no te acordás? Era López Ibáez, Sí, 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 es de Sí, los todo. bolsos. Y además, Pero, creo que nos siguen diciendo cualquier cosa. El problema, o lo que veo, es que nadie se para y les grita contrabandistas. Y creo que tenemos un problema de respuesta. Creo que hoy tenemos un problema. Eh, Recién pasé un compacto de Néstor cuando dice, me parece una falta de creatividad, me parece una falta de inteligencia, me parece una falta cuando él habla de ser fuerte con los débiles y débil con los poderosos, ¿no? Que es un poco lo que estamos viviendo. Y a vos que no solo acompañaste a Néstor, sino que te tocó tantas veces estar en lugares, cámara, ministerio y demás, es muy difícil, el momento en el que vivimos también por la respuesta que hay, Agustín, porque digo, la rebeldía siempre fue una característica, la rebeldía no en vacío, sino con ideas, con formas de llevar adelante algunas políticas, aceptar algunas cosas. Yo miraba el Ministerio de Defensa en lo que está sucediendo, las cosas que pasan, y en estos días pasados te pensaba, y cómo lo vivís vos, cómo fue ese momento, porque digo, cuando llegan al gobierno ustedes, para que le contemos inclusive a la gente que no lo vivió tan de adentro, o que es más chica, cuando llegan al gobierno ustedes también estaba una desolación en la política argentina muy enorme, y hubo que poner todo. bueno, eso fue Néstor, ¿no? Yo creo que Néstor le devolvió a la política su capacidad de transformación. Mm. Néstor, y yo a veces digo, soy pre-kirchnerista, digamos, ¿no? Porque cuando me encontré con Néstor, me encontré con un dirigente que me decía que iba a hacer lo que yo pensaba que iba a hacer cuando empecé a militar en la Juventud Peronista, Claro, durante la dictadura. claro, claro, claro. Entonces, lo que hizo Néstor fue eso, y claro, y todos los días daba un paso más allá, ¿no? Sí, Daba un paso más allá y un paso más allá en cuanto a la capacidad de transformación. Pocos se acuerdan, bueno, nosotros nos podemos acordar, pero la política de los 90 era la política del posibilismo, ¿no? La respuesta era no se puede. Hay que aumentarle a los jubilados, no se puede. Hay que llevar adelante una política de ingresos más robustas, no se puede. Todo era no se puede. Y yo creo que Néstor le rompió con ese posibilismo. Néstor dijo, bueno, sí, se puede transformar, y le dio a la política esa capacidad transformadora. Y
y él abrió la puerta, ¿no? Después de él, atrás vinimos todos, inclusive Cristina, ¿no? Claro, claro. Cristina y todos los que vinimos después, vinimos detrás de él, que abrió la puerta y que se animó, ¿no? Yo lo conocí porque acordémonos, en el 2003 la conocíamos en el interior, en Rosario la conocíamos más a Cristina que a él. Claro, por la Cámara. No, y además por la constituyente, digo, Cristina, en Santa Fe la tuviste todo el tiempo a Cristina. Claro. Sí. Y Cristina era senadora, claro. Cristina aparecía en la tele, tenía, como sigue teniendo, una gran capacidad oratoria y demás. Y conseguimos una reunión con Néstor, que nos atendió en la casa de Santa Cruz en Buenos Aires, que era donde atendía, y era como decía Carlos recién, ¿no? Era el momento en que todavía, fines del 2002, Néstor trabajaba para ser candidato, para ser presidente en el 2007. Sí, sí. Y te decía, tenemos que poner a Agustín, un candidato a presidente que piense como nosotros, tenemos que dejar de trabajar para el resto, no vamos a ganar en el 2003, pero en el 2007 vamos a estar bien posicionados. Ese era el plan. Bueno, después vino lo que todos conocemos, el apoyo de Duhalde y ganó las elecciones, ¿no? Y todo lo que sucedió en ese marco, ¿no? Singularidades. Néstor tuvo 7 años, desde el 2003 al 2010, de vida nacional, de vida política nacional. No cuento los años que fue gobernador e intendente en su provincia, cuya relevancia nacional era mínima, digamos, ¿no? Bueno, los mismos 7 años que tuvo Evita, ¿no? Claro. Del 45 al 52. En 7 años marcaron a varias generaciones, y hoy a 14 años lo seguimos recordando con la misma intensidad que aquel 27 de octubre del 2010, ¿no? 60 años tenía, loco, nada más. 60 años, yo tengo 65, Cristina tiene 71, ¿no? 60 años, tenía muchísimo como para seguir dándole a la política argentina, a la Argentina, desde ya su familia, ¿no? ¿no? Perdóname una cosa, Alejandro Dolina me dijo una vez, y quiero decir esto porque te escucho, Agustín, y sos como la confirmación de esto, que Néstor la política de Néstor era una política que estaba llena de sueños de pizzería, ¿no? Claro, de los sueños que soñábamos en las pizzerías cuando nos quedábamos charlando, decía Dolina, ¿no? Y la verdad es que es así. Esto es lo que vos percibiste. Cuando vos decís, el tipo que me vino a explicar que yo iba a hacer lo que era cuando la juventud peronista, te está diciendo eso. Hay uno que fue ministro con vos, no lo voy a nombrar, pero digamos estuvo en el gabinete de Néstor, y le pasó lo mismo, porque me lo contó en privado, me dijo, sí, cuando yo lo escuché en el acto de Asunción, dije, esto es lo que yo soñé toda mi vida, que es lo que estás contando vos, Agustín. Y entonces yo le repregunté, le digo, ¿y le creíste? Y el chabón me dijo, no. Te lo juro, ¿eh? Me dijo, no, la verdad que no. O sea, le creí sus ideas, pero que íbamos a poder llevar eso adelante. Entonces, yo medio como que lo miro mal y el tipo me dice, Max, en el 2002, 2003 nadie sabía para dónde iba nada. Y entonces me empieza a hacer un reconto, y no porque yo en esos años fuera un pibe, porque ya era un tipo grande, pero bueno, él metido adentro me dice, mirá, y me da 4 o 5 variables, me dice, era imposible gobernar la Argentina, era imposible. Pero además el discurso hegemónico era, cuando, acordémonos, en el 2003 había 3 candidatos de matriz peronista y 2 candidatos de matriz radical, ¿no? Claro. Y López Murphy de matriz radical y 3 candidatos de matriz peronista, Menem, el Adolfo y Néstor, ¿no? Néstor era el único de los 5 que planteaba un lenguaje distinto. Los 90 a nosotros nos robó la palabra militante. Los 90, el término para definir a alguien que hacía política no era militante, era operador. Y era un término no de la política, sino del mercado. Era el operador de bolsa. Entonces, cuando vos lo escuchabas hablar de militancia, hablar de la reivindicación del Estado, del mercado interno, de potenciar el consumo, de la política de
de la política de derechos humanos decía, esto era lo que yo pensaba que había que hacer y que muchas veces creí que nunca lo iba a vivir, que se podía hacer. Entonces, yo soy un agradecido como ciudadano de haber vivido esos 12 años, y mucho más agradecido a Néstor y a Cristina por haberme permitido ser protagonista de esos 12 años que han sido maravillosos, y los llevo con orgullo, ¿no? Con orgullo, porque no fueron los 12 años no fueron 12 años de globos de colores y serpentinas y fuegos artificiales. Tuvimos también momentos difíciles, ¿no? Durante esos 12 años de gestión, y bueno, entre ellos el fallecimiento de Néstor, y lo hemos podido superar, pero cambió la forma de hacer política en la Argentina, ¿no? Sí, hay algunas cosas que no sé si las hemos podido superar. Recién decías dijiste tu edad, 65 años, y hablabas de la destrucción de la conciencia política de los 90 y del compromiso. ¿Ves similitudes con esto? ¿Te parece que es un escenario nuevo? ¿O vos como dirigente decís, esta película ya la vi y se puede de nuevo? Digo, ¿estamos teniendo una respuesta como la que tuvo Néstor a eso? En el escenario de los 90, al contrario de este, era un escenario en donde vos creías que era lo único que se podía hacer, porque coincidía, digamos, la política en la Argentina coincidía con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, el fortalecimiento de los Estados Unidos como única potencia y único polo de poder político, militar y económico. Y la idea, acordémonos, el pensador de la época era el Francis Fukuyama diciendo el fin de las ideologías, ¿no? Uh-huh. Hoy claramente existe, y vos mirabas alrededor y ¿qué tenías? Tenías color de melo, ¿no? Claro, Así, claro. hoy existe otro escenario. El mundo es un mundo multipolar, el mundo es un mundo en donde los proyectos nacionales y populares ganan y pierden elecciones. Lo tenemos como dije recién, a Lula gobernando Brasil. Nosotros somos una fuerza política con una clara identidad política / ideológica, si se quiere, y perdimos las elecciones, pero no es que fuimos derrotados. 44% de los votos sacamos en la segunda vuelta, ganamos la primera vuelta con el 37% de los votos. Esto significa que hay un gran porcentaje de la sociedad argentina que piensa en un modelo distinto de lo que hoy expresa Milei. Mirá, recorro mucho la provincia y también los barrios de Rosario y de Santa Fe. Y en general me gusta ir a los barrios más humildes. Recorro todo, pero disfruto o aprendo más que disfrutar de la visita en los barrios más humildes. Entonces, siempre hago una pregunta que en general yo sé la respuesta, pero a veces es la que me permite que se dispare el diálogo, ¿no? Entonces digo, bueno, tuvimos a Cristina, tuvimos a Macri, a Alberto y a Milei. Digamos, ¿quién es el peor gobierno de estos cuatro? Nadie duda, Milei. Este es el peor gobierno de los cuatro. ¿Y quién es el mejor gobierno de todos estos cuatro? Tampoco nadie duda, Cristina. Y entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué? Digo, imaginémonos una canchita de fútbol de tierra, no con pasto, con 50, 60, 100 vecinos allí hablando, en general la mayoría mujeres. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué te acordás de Cristina cuando ya hace 11 años o 9 años que Cristina dejó el gobierno? Entonces digo, bueno, porque tu mamá se pudo jubilar, o porque tu papá se pudo jubilar, o porque vos cobrás la asignación universal por hijo. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros cuando éramos chicos y te contaban el primer peronismo? ¿Por qué sos peronista? Y los tipos te decían, y porque me cambió la vida. Una chica el otro día en el barrio La Granada, en Rosario, me dice, yo le pregunto esto y me dice, porque yo era más feliz, yo vivía más feliz. Dice, y me podía dar un pequeño gustito con mi marido y con mi compañero, pero vivía más feliz, digamos, ¿no? Eso te dice todo, digamos, ¿no?
Eso es una respuesta que con un nivel de contundencia, enorme. Entonces, hay una experiencia no tan lejana de gestión que nos permite también transmitirle a los argentinos diciendo, bueno, alguna vez pudimos hacer esto y yo creo que vamos a poder volver a hacerlo. Cuando me imagino el volver a hacerlo, digo, bueno, ¿qué Argentina nos va a dejar Milei? Para mí la Argentina que nos va a dejar Milei va a ser una Argentina en llamas, una Argentina devastada, una Argentina sometida a una catástrofe socioeconómica. Y ahí yo creo que va a ser el cómo aborda el peronismo esa Argentina devastada, va a ser el gran debate que va a tener el peronismo en los próximos tiempos, digamos, ¿no? Porque quizás vamos a escuchar a algunos compañeros bien intencionadamente que te digan, mira, está todo tan mal que con hacer un par de cositas, Claro. 3 o 4, Claro. va a mejorar la situación y la gente va a estar contenta. Algunos compañeros que ya Yo dicen creo- eso. Y yo creo que la verdad es que el peronismo, después de Milei, tiene que mostrar, la cara que tiene que mostrar es una cara transformadora, disruptiva. Sé que no se utiliza mucho la palabra, pero revolucionaria. Digamos, nosotros tenemos que ir en búsqueda de modificar la estructura de acumulación económica que tiene la Argentina y tenemos que ir a un proceso de reconstrucción de la Argentina en donde los que más aporten sean los que más ganaron durante estos 4 años o van a ganar durante estos 4 años, que son los grandes grupos económicos del país, que son el principal sostén político y actor político del gobierno de Milei. Y del cual poco, ¿no? A veces yo me río porque me dicen, algunos analistas dicen, bueno, pero Milei con 7 senadores y 30 diputados logró el apoyo de la ley base. Lo logró porque están los grupos económicos detrás, no porque hayan hecho nada malo, porque si no simplemente hay un sector de la dirigencia política argentina que no quiere incomodar al poder económico en la Argentina, menos aún si el poder mediático está dentro de ese poder económico. Claro. Entonces, este es el debate que va a tener la Argentina, a mi criterio, en los próximos años, digamos, ¿no? Ojalá sea disruptivo, ojalá, como decís vos, se pueda articular una fuerza de cambio y la gente se anime. Creo que fue parte de lo que también nos faltó en una parte. Y te agradezco que salgas y que hables de Néstor y poder hacerte una nota, porque hay algo que no quiero dejar de decir antes de cortar, esta es la última. Mi orgullo pasa a veces por algunas personas. Los orgullos hay que hacerlos, políticos hay que pasarlos. Y vos sos eso. Te he visto como ministro y te he visto en los barrios, me ha tocado hasta actuar en actos tuyos en Rosario, y podemos decir un montón de cosas, pero siempre decís lo que querés lograr, siempre en la línea de Néstor, siempre con la misma cara de culo, pero firme en los principios. Y eso yo lo valoro muchísimo porque, como dicen los pibes, no sos un careta, sos alguien que vale la pena conocer, votar y que estés siempre en ese proceso. Agustín, te mando un abrazo enorme. Fuerte abrazo. Un gran abrazo, un gran saludo, Carlos, también para vos. Chao, gracias. Chao, chao, chao.